Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Carmen Guerrero, trabajo en la Vicepresidencia Junta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana de aquí del CSIC y os doy la bienvenida a la Casa de la Ciencia, donde se está celebrando Estación Podcast. En primer lugar, quiero dar las gracias a Subterfuge por invitar al CSIC, que es el mayor organismo público de investigación en España, al Festival Iberoamericano de Creación Sonora y por incluir la ciencia en esta edición como parte de la cultura que se transmite en un ecosistema de la comunicación sonora cada vez más extenso y diverso. Porque ahí sí que estuvimos de acuerdo desde el principio con Carlos de que la ciencia es cultura y por eso estamos aquí. De hecho, en el CSIC hacemos nuestros pinitos en este universo del audio y ya contamos con varios podcasts conducidos por personal investigador y técnico del Consejo. Como digo, la ciencia se ha sumado al fenómeno del podcasting con fuerza. Ya hay muchos relatos sonoros en español protagonizados por las personas que generan conocimiento, otros que dan cuenta de la actualidad científica o que exploran su historia, sus procesos, reflexionan sobre la ética de la investigación o explican las relaciones de la ciencia con la sociedad, entre otros muchos contenidos. Y además abarcan todas las áreas del conocimiento: física, biología, matemáticas, salud, medio ambiente, etc. Así que en los próximos 45 minutos vamos a intentar explorar los retos, formatos y oportunidades de comunicar ciencia a través del podcast. Y para ello estoy muy bien acompañada de profesionales que saben mucho de ciencia y mucho de divulgación científica. A mi izquierda está Pere Zupiñá, bioquímico y divulgador científico. Buenas tardes, Pere. Mar Gómez es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y directora meteorológica en eltiempo.es. Y Sandra Espeja, ambientóloga y coordinadora de la plataforma de ciencia ciudadana del CSIC, Observadores del Mar, en Baleares. Así que vamos a iniciar la conversación. Bebe agua, Pere, porque voy contigo el primero. Pere dirige y presenta el programa El Cazador de Cerebros en Televisión Española, conduce la sección de Ciencia de la Vivir en la cadena SER, ha publicado varios libros, vivió 7 años en Estados Unidos trabajando para instituciones como el MIT y en 2024 ganó el premio de esta casa con la Fundación BBVA, CSIC BBVA, de periodismo científico. Ya decíamos que este escenario le suena y espero que te traiga gratos recuerdos, Pere. Hombre, sí. Ganar el premio CSIC BBVA fue un hito en mi carrera. Bueno, pues yo que me alegro. Llevas mucho tiempo haciendo divulgación generalista y en tus programas abarcan muchas materias científicas. Haces televisión, también estás en el prime time los fines de semana en la radio. Y empiezo con una doble pregunta. ¿Se divulga de manera distinta en formato audio y qué claves hay que tener en cuenta para construir relatos de ciencia atractivos y rigurosos teniendo solo sonido? Yo tengo un truco principal. Venga. Uno, o sea, como clave para divulgar ciencia de manera efectiva y tal. Luego hay otros que decoran, pero hay uno principal y no es generar expectativa, porque parece que este podría ser uno de los secundarios y ahora estoy generando expectativa porque dices, ¿cuál será este truco principal? Y el truco principal es explicar cosas interesantes, tan simple como esto. Tan simple como esto. Si tú tienes, o sea, yo desde que empecé, tuve esta experiencia yo creo que el salto en mi carrera fue poder tener acceso a científicos allí en el MIT y Harvard que estaban investigando en cosas muy potentes, algunos que todavía no habían publicado, que había debates que no habían llegado quizás aquí todavía y de repente, pues de forma muy inocente, sin tener yo ninguna estrategia, pues empecé a explicar estas cosas tan interesantes en un blog en El País que tenía hace tiempo. Y eso era el momento donde los blogs tenían más peso que las redes sociales y eso tuvo mucho éxito y de allí vino el libro y tal y cual. Pero la clave, desde ese momento yo me di cuenta que yo no es que tenga un sentido del humor que me permita jugar con el sentido del humor o que yo qué sé, o que mi única fortaleza es que sí que tengo una comprensión de cómo funciona el mundo de la ciencia bastante sólida, de qué es lo que ya se ha publicado y no se ha publicado, qué es lo que resulta más novedoso, y vas desarrollando como una intuición de lo que puede resultar más interesante para las personas y entonces cuando tienes algo que es súper interesante vas con todo a ese mensaje y tal. Y yo creo que eso funciona en todos lados. Luego el formato, sí, he cambiado el orden de las preguntas, pero luego, claro, tú tienes que adaptarte al formato que
en el que estás. Pues si estás en redes sociales lo tienes que contar en 30 segundos o en menos o en lo que sea. Si estás en un programa de televisión, pues lo tienes que adornar con imágenes. Y si estás en un formato podcast, puedes hacerlo de manera más narrada o más dilatada, porque se supone que quien escucha el podcast es que quiere escucharte. No es alguien que está haciendo scroll allí y le aparece. Entonces, la forma y luego los otros estas claves para mí secundarias, que quizás para otros son primarias, ya es un poco a gusto del divulgador. Pues quien le apetece hacer más, eso que he dicho, pues humor, pues lo hace con humor. Quien le apetece, no sé, ponerle música, pues lo hace con, no sé. Eso ya es un poco a gusto, que vosotras tendréis vuestras experiencias también, ¿no? Claro. Bueno, interesante, ya nos quedamos con esa palabra, con ese punto de partida, pero que igual que en el mundo del podcast, el True Crime está en la cresta de la ola, si no, no hay nada más que ver en la programación de este festival, que el True Crime triunfa. ¿Qué materias de ciencia tienen mejor acogida en los podcasts de divulgación? ¿O cuáles dirías tú que pueden ser temas que...? De podcast de divulgación yo no sé. Porque no o en la radio, cuando tú estás claro, en el... Yo te puedo decir de la experiencia de mis cosas de tele, de radio, todo lo que toque de cerca al ser humano, la parte de psicología y todo eso, que hay una parte que no es científica, de autoayuda y tal y cual, y no la incluyo, pero sí que hay una parte más científica de estudio publicado en tal lado, en tal sitio u otro. Toda esta parte de cercana, también en temas de salud, temas de nutrición, que a mí me aburre mucho la nutrición, porque es que siempre lo mismo. Yo no sé cómo hay tantos que no te oigan podcasts de aquí nutrición. los investigadores de nutrición. El misterio es este. ¿Cuántas maneras diferentes hay de decir come lechuga? O sea, come sano. Come sano. O sea, que haya tantos podcasts o productos o influencers en temas de nutrición es algo que me intriga más, porque la ciencia cada semana hay algo nuevo. Pero en nutrición que va a haber algo nuevo cada semana. Uy. Vamos a preguntarle a los investigadores del IATA, del ICTAN, del CIAL, vamos a ver qué nos dicen. Y luego te lo contamos. Vale, igual es un sesgo. Venga, puede ser que lanzamos ese reto ahora para empezar. Pero la parte de psicología, parte de cercana, y luego hay misterios como la astrofísica y el universo, que funciona muy bien en redes sociales, y libros, que es algo que es muy lejano, pero que por la fascinación que nos debe generar, yo todavía soy un fan de la ciencia, no solo la produzco, sí que me interesa, pero yo recuerdo de más jovencito, lo del universo también era ¡ostras! Y dices, ¿y por qué esto? Y la química, yo soy química, pues no, o la biología molecular, o te hablan de CRISPR y dices, sí, sé que es importante, pero bueno, pues ya está. Bueno, Mar ha tenido una trayectoria similar porque comenzó en el audiovisual y ahora compagina el audiovisual con el podcast y una intensa actividad en redes sociales. Mar Gómez trabaja como directora meteorológica en eltiempo.es, es premio 2024 a la mejor creadora de contenido en ciencia y ha publicado también varios libros. Desde 2023, además, dirige y produce el podcast Planeta Oculto. Mar, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Tu especialidad es la meteorología, un tema que a priori interesa a todo el mundo también, ¿no? Porque al final pues, nos toca y el clima depende mucho también de nuestro bienestar vital. Pero tú tienes una larga experiencia en comunicar contenidos de ciencia a través de la pantalla, pero me gustaría saber cómo fue tu salto al podcast, porque claro, ha habido como un aluvión, ¿no? de personas que se animan ahí al mundo sonoro. No sé a ti qué te motivó o por qué fue que... Pues a ver, en realidad mi salto fue algo muy natural, porque yo llevo en el mundo de la comunicación muchos años, yo soy física, vengo del mundo de la ciencia, he estado trabajando en investigación muchos años y decidí empezar en comunicación pues porque al final era algo que me apasionaba, ¿no? Traducir todo ese lenguaje científico al público en general. Es cierto que he estado muy metida en temas audiovisuales durante muchos años, luego me pasé al sector más digital, entonces empecé a aprender un poco también a contar la información mucho más reducida para un consumo muy rápido, tanto en vídeo como en texto, y he tenido una conexión siempre muy cercana con la radio. Entonces, en el momento que yo vi que los podcasts empezaban a entrar en auge, pues dije, este es el momento, ¿no? O sea, yo tengo una conexión muy directa con la radio, es quizás el medio de comunicación que a mí más me apasiona, pues qué mejor manera de comunicarme con la gente que a través de la voz, la ciencia y a través del podcast que te permite escuchar en cualquier lugar, ¿no?
Entonces, nada, me lancé a la aventura y sumando a lo que decía Pere de temas interesantes, yo también tengo ese truco, pero a eso le añado algo que siempre ha estado en mí, ¿no? Que es despertar la curiosidad, o sea, mantener esa curiosidad viva, que va muy vinculado con esos temas interesantes. Entonces, yo creo que esa curiosidad es el motor al final que nos mueve a todos y, por lo menos en mi podcast, es lo que intento yo promover. ¿Y los temas en los que te encuentras más cómoda o que también piensas que conectan mejor con el público al que tú te diriges desde el podcast, cuáles son? Astrofísica. Astrofísica. Ahí va a ir justo, porque es como los temas que pueden resultar más complicados de explicar, los que luego... No es difícil, ¿eh? Porque no es compleja. Ajá. O sea, yo siempre digo, lo de la física es súper fácil. Es más difícil el cambio climático, tiene más matices, la psicología humana es Ahí más hay una complicada. física que te lo puede... No, la astrofísica te dice... Debatamos. Dicen, esto está a tanto, y nadie te lo discute. Y Bueno, no da lugar a discusión, ¿no? Quizás, pero creo que a veces, como hablamos de distancias o magnitudes tan sumamente grandes, a veces nos sentimos pequeños y el universo sale fuera, ¿no?, de nuestro cerebro, por así decirlo. Entonces, yo empecé con temas más divulgativos, centrados en lugares muy curiosos del planeta y también suscitan bastante interés, ¿no?, porque tienen mucha curiosidad. Pero luego igual me di cuenta a través de las redes sociales que todos los temas que tocan el cosmos, el universo, al final yo creo que va muy relacionado con las preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros Filosofía mismos, ¿no? también, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos solos en el universo? Nos pone en situación y yo creo que, bueno, pues al final la gente quiere esas respuestas, que no siempre las tengo. La fascinación de lo desconocido también es un punto, ¿no? Que... Por supuesto. Y yo creo que bueno, nos pone en perspectiva, o al menos yo cuando preparo esos episodios, a mí siempre me hace poner mis problemas en una posición adecuada. Yo creo que eso a la gente también le gusta, ¿no? Al final hablamos de agujeros negros o hablamos de la teoría del Big Bang o hacia dónde puede evolucionar nuestro universo y nos hace sentir pequeñitos y yo creo que a la vez nos relaja un poco ponernos en la un poquito de cura de humildad, ¿no? Sí. Vamos a conocer ahora una experiencia que surge directamente desde el mundo de la investigación, en concreto de la ciencia ciudadana, con la voz de Sandra Espeja, que también nos acompaña. Sandra es licenciada en Ciencias Ambientales y máster en Gestión Integral de Áreas Litorales. Es la coordinadora de Observadores del Mar en Baleares y desde 2021 produce y conduce el podcast de esta plataforma de ciencia ciudadana marina. Sandra, buenas tardes y muchas gracias por haberte venido desde Baleares para acá esta tarde al festival. Para situarnos, me gustaría que contaras en qué consiste esta plataforma de ciencia ciudadana, que además es un referente en el CSIC. Me encanta que digas esa frase, que es un referente aquí en la sede del CSIC. Es que lo es. Porque sí, efectivamente, esa es la intención, ¿no? Es una plataforma de ciencia ciudadana, como dices, que lo que pretende es, no sé si aquí todo el mundo conocerá esa disciplina, es unir a la ciudadanía con el mundo científico. Hay muchas maneras de hacerlo. La manera que tiene Observadores del Mar es a través de una plataforma web. Hay diferentes proyectos, ahora mismo hay 15, cada uno es de una temática diferente y cualquier persona puede subir datos, subir información. Esos datos son una fotografía geolocalizada con una fecha concreta. Cada proyecto tiene su ficha para complementar estos datos y si puedes un poquito más, hay más preguntas, pero lo básico son esos 3 puntos y de esta manera cualquier persona se dedique a lo que se dedique, haga lo que haga, sepa lo que sepa, va al mar, ve una medusa, puede hacerle una fotografía y subirla a la página web, igual que esa especie cualquier otra de las que tenemos, y de esta manera se suman datos a estudios que equipos científicos de profesionales que se están dedicando a esas temáticas también hacen sus estudios, sus campañas, pero se suma toda esa información y hace que se multipliquen los ojos de la visión científica, ¿no? Porque es una cosa que siempre decimos, al final las personas que se dedican a ciencia son un cuerpo que están en un lugar con 2 ojos, no pueden estar en todos los sitios a la vez viendo todo lo que pasa. Imaginemos multiplicar los ojos de los científicos y científicas, ¿no? Y esa es la intención. Hacéis una labor de divulgación bastante potente, pero me gustaría también que nos contaras cómo y cuándo ocurrió vuestra incursión en el mundo del podcast, que tampoco, bueno, ahora ya sí es más habitual, pero que de un proyecto de investigación surja un podcast no era lo normal, por lo menos entonces. No, y además fue súper inesperado y anecdótico. Resulta que un reportero de un periódico local de ahí en Mallorca me hace una entrevista, ¿no? Pues para saber qué es esto de la ciencia ciudadana, qué es esto de Observadores del Mar.
Mar, estamos muchísimo rato hablando porque hay un montón de tema y de contenido, y al final pues le digo, bueno, cuando quiera seguimos porque aquí hay muchísima información que dar, esto da para un montón de reportajes, para tele, para radio, no sé, lo solté así. Resulta que él además era director de una radio municipal y a los 2 días me llama y me propuso tener una sección en la radio. Y de ahí pues se me ocurrió utilizar ese audio para ponerlo en formato podcast y que tuviese pues más utilidad. Pero vamos, sin ninguna pretensión y seguimos porque a la gente le gusta mucho. Me encuentro cuando tenemos charlas, eventos o incluso ayer en la peluquería, que esto es bastante curioso, me encuentro a gente que me reconoce y me dice, ¿tú eres el podcast? Yo soy fan del podcast. Y entonces como wow, ¿no? Qué bueno. Y salió así. Sí. Hay alguien al otro lado, ¿verdad? Exacto, sí, eso es muy bonito, la verdad. Claro, Sandra, y los participantes de vuestro podcast siempre son personas que se dedican a la ciencia. Y a mí me gustaría preguntarte qué valor tiene esto para el éxito de un podcast, para que llegue y fidelice a los oyentes. En tu caso es un poco indiscutible, ¿no? Porque nace así. Pero luego iré con Mari y Pere, pero primero quiero escucharte a ti. Bueno, primero es que para Observadores del Mar el rigor es básico, ¿no? Es como un pilar fundamental. Entonces no podemos hacer nada que no genere y salga desde el rigor. Mayor rigor que te puede dar las personas expertas de las temáticas científicas que hablamos no hay, ¿no? Entonces, para nosotros eso es básico. Y creo que eso también le da el valor al podcast, ¿no? Que la persona que nos escucha sabe que esa información es veraz, no hay duda, ¿no? Como lo que decíamos en la mesa anterior de que a lo mejor hay en sitios que te puede generar duda. Ahí no hay duda, está actualizada, además, y genera mucha confianza. Yo creo que eso es un valor fundamental. Por otro lado, es verdad que hay el hándicap del lenguaje y yo siempre con las personas que vienen muchas veces les tengo que preguntar, ¿pero esto qué significa? Hazme un sinónimo, descríbelo, ¿no? Como para aterrizar un poquito ese lenguaje más técnico. Y por otro lado, hay veces que también vienen personas, porque siempre es una charla entre 3 o 4 personas, la base es que hayan expertos científicos, pero también hay veces pues, que viene algún buceador o buceadora que ha aportado muchos datos a la plataforma, algún centro de buceo, o sea, gente que forma parte de la comunidad de observadores del mar, ¿no? Que aparte de los equipos científicos, hay la ciudadanía, hay centros de buceo, hay entidades colaboradoras, entonces también damos voz a estas personas. De unas maneras, porque ha salido en la mesa antes lo de los expertos y Jordi un poco lo planteaba, ¿no? O sea, puedes encontrar el experto o el testimonio o el dato que quieras para plantear una noticia. Y allí yo estaba pensando cuando los escuchaba, ¿no? Lo de los expertos es una trampa porque también esta credibilidad es casi cuando hay un negacionista de cambio climático que a veces se viste como experto porque es climatólogo y es uno de los negacionistas y tal, o Iker Jiménez a su programa lleva expertos, ¿sabes? Gente que tiene el titulito allí, o sea, es muy tramposo de los expertos. Está ahora el doctor el Sanseara en Cataluña, que yo creo que está llegando a 2 lados también, que cree en la conciencia después de la muerte y todo eso, y es médico. Y la gente, mi madre me dice, es que es médico, ¿sabes? Entonces lo de los expertos es más difícil cuando hay un experto que hace trampa que no cuando alguien, un youtuber cualquiera dice la Tierra es plana o las vacunas no existen. Pero cuando hay alguien que es experto diciendo el mensaje Claro, es más difícil desmontarlo, en eso estoy de acuerdo, pero también es más fácil creerte a alguien experto que no al vecino del quinto, ¿no? Yo creo Mar, ¿tú cómo lo ves? Ahí estamos también nosotros, bueno, o al menos yo me incluyo, ¿no? Como científica, para tener ese criterio de seleccionar a ese determinado experto, que puede creerse o no la audiencia. Yo creo que los expertos en los episodios son deseables, pero no imprescindibles. Me explico. Yo, por lo menos mi podcast, Planeta Oculto, que aborda física, astrofísica, temas medioambientales, hace un poco, bueno, pues todas las preguntas que nos podemos hacer del planeta y del universo. Al final yo soy científica, entonces es un monólogo, es una narrativa, ¿no? Que yo coordino, pero creo
que a veces sí que es necesario tener esas voces expertas que te puedan añadir un valor extra al episodio. Pues si tengo que hablar de Marte, voy a contactar con mi amigo Jorge Pla, que es el mejor meteorólogo de Marte, experto, trabaja con la NASA, con la ESA, y quién mejor que él me va a relatar los últimos estudios que hay relacionados con esto. Si tengo que hablar de astrobiología, voy a contactar con Carlos Briones porque es maravilloso, buen divulgador y un experto de primera. Valladares, los dos trabajamos en cambio climático, pero si necesito un apoyo extra, reforzar todo ese discurso, voy a hablar con él para que añada ese valor, ¿no? Y a esto le sumo también testimonios de personas que creo que también pueden ser importantes, sean o no científicas. Por ejemplo, yo hice un episodio relacionado con el accidente de Chernóbil, entonces todos conocemos lo que pasó. Por mucha narrativa que hagas, bueno, puedes encontrar esta información en cualquier lugar. Antes hablaba de inteligencia artificial, es que se lo puedes pedir y te lo va a decir. Entonces, ¿qué valor añadido le puedes dar a un episodio de este tipo? Aparte de todos los sonidos que tú le quieras poner o del mayor empeño que tú puedas hacer por contar una narración atractiva. Pues yo contacté con una superviviente que era pequeñita en ese momento y que me dio de primera mano cómo lo vivió, ¿no? Entonces, yo creo que no solo voces de la ciencia, sino también experiencias que pueden además conectar con el lado más humano de las personas, el lado más emocional, que yo creo que al final es lo que nos da como ese clic, ¿no? Claro, como decía también Sandra de los buceadores, ¿no? Al final también dar voz a quien está participando de la ciencia, ¿no? Aunque no esté generándola directamente. No, bueno, es crear una historia. Que es otro, sí, yo creo que vinculado a lo interesante y a la curiosidad, hay que crear una historia que atrape a la persona que te está escuchando. Si tú le estás contando algo interesante pero un poco diseminado, que no tiene un hilo conductor, que no tiene una historia que despierta curiosidad, que despierta interés, pues al final el oyente va a decir, bueno, vale, pues uno más. Bueno, ¿no? pues ya tenemos tres, interesante, curioso y con relato. Este domingo en la sección de Ciencia de la Vivir hablaremos de fragilidad y invitamos, porque yo les conocí hace un tiempo, a dos geriatras del Hospital de Getafe que trabajan en esta fase previa al envejecimiento, a la dependencia, que se llama fragilidad y tal. Entonces, esta mañana ha ido Bea a grabar testimonios de personas que están siendo atendidas en el gimnasio que tienen por fragilidad. Entonces, tenemos los dos expertos, un poco lo que estás diciendo. Claro, tenemos los dos expertos, pero hay algo que dices, no es solo genérico, esotérico. Hay una persona allí de 70 y pico años con la que tú seguramente te sientas identificado cuando lo veas o lo escuches. Y yo creo que es importante eso también, porque a veces la ciencia parece algo alejada, ¿no? O al menos, por lo menos en mi ámbito, la física. Cuando hablamos de relatividad, hablamos de astrofísica, la meteorología es mucho más tangible, porque al final nos afecta a todos, ¿no? Pero en esos temas que son más complejos, la ciencia puede parecer muy alejada de la sociedad en general, ¿no? Entonces, también si añadimos algunos expertos o testimonios de ciertas cosas, yo creo que al final conecta con la parte más humana que tenemos todos. También el mensaje que puedan incluso decir los y las expertas, ¿no? En el caso de observadores del mar, que hablamos mucho como de especies y de hábitats, una de las cosas que suelo preguntar es si ha habido alguna anécdota o curiosidad o algo que les haya pasado investigando esas especies, ¿no? Entonces, a veces hay pues esa anécdota en una campaña oceanográfica, ¿no? Y que genera esa conexión más de la historia, de la emoción, ¿no? De algo que le ha pasado a una persona humana haciendo eso, ¿no? O buscando esa especie o demás. Hace unas semanas, en este mismo escenario, celebrábamos una mesa redonda sobre el futuro de la comunicación científica y Mario Viciosa, periodista científico y responsable de Ciencia en Neutral, comentó la diferencia de comunicar ciencia a grandes audiencias desde medios de comunicación generalistas frente a las comunidades que se crean en torno al podcast o a las redes sociales. Y a mí me gustaría preguntaros qué valor tiene para vosotros la comunidad esa de la que tanto se habla y que tan anhelada es, ¿no? En el mundo del podcast o del audio, y cómo construirla y mantenerla quizá, ¿no? Desde Observadores del Mar, Sandra, yo entiendo que la comunidad son los propios colaboradores, observadores que están en el proyecto de Ciencia Ciudadana. No sé si va más allá tu comunidad, digo, del podcast. Bueno, en la peluquería ya hemos dicho que sí. Sí, no, es que eso fue y pasó eso hace nada y digo, mira, es una anécdota curiosa. Sí, al final la plataforma Observadores del Mar en sí misma es una comunidad entre equipos científicos, la ciudadanía, las entidades, los centros de buceo. Entonces se genera ahí ya todo un grupo de perfiles muy diversos. Los y las oyentes del podcast entendemos que es mucha parte de esta comunidad, pero yo creo que también ha revertido al revés, que hay gente que ha descubierto el podcast y de ahí
ha descubierto la plataforma y lo que es la ciencia ciudadana, y espero se haya animado a partir del podcast a participar. Claro. Y Mar, ¿tu experiencia con la comunidad de oyentes a los que...? Pues muy buena. Yo tengo una comunidad en iVoox muy agradecida, que siempre deja, bueno, no siempre, pero el 99% de las veces buenos comentarios. Y cuando no los deja con buena educación y con un feedback positivo, ¿no? Que siempre es un alivio. Es constructivo. Siempre hay algún hater por ahí que se cuela, pero bueno, eso no pasa nada porque se les maneja. Pero a mí me gusta porque al final la gente que te está escuchando ha decidido escucharte, ¿no? No pasaba por ahí, ha sintonizado de repente o ha cambiado de canal y se ha quedado y le ha gustado y puede ser que continúe. Pero la persona que ya está suscrita a tu podcast es porque el tema le interesa. Y si encima ya te deja un comentario y te ayuda a crecer, es porque esa persona tiene un interés. Y al final tú tienes una responsabilidad bastante grande ahí de poder atender a toda esa comunidad. A mí lo que más me gusta son las sugerencias de temas, porque mi podcast es semanal y a veces se me acaban las temáticas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿eh? Los temas se acaban. Claro, no es que se acaben, pero ya no sabes a lo mejor cómo darle una vuelta, ¿no? Yo creo que la percha siempre de actualidad debe estar, aunque el tema no sea justo algo de actualidad, pero pues yo qué sé, si se cae un cohete de Elon Musk, pues lo mismo puedes aprovechar para hablar de basura espacial, ¿no? Por ejemplo, este tipo de temas. Yo siempre intento buscar ahí como el ganchito o darle la vuelta. Cuando pasó lo del sumergible Titán, la desgracia esta que ocurrió, pues vamos a hablar de la presión, ¿no? Cómo funciona la presión barométrica en el océano. Yo creo que ese tipo de perchas siempre te vinculan con la actualidad y además te permiten unirte en las redes sociales a ciertas tendencias que pueden hacer que tu podcast se escuche más, ¿no? Entonces, bueno, hay una comunidad que está, yo la tengo principalmente ahí en iVoox, y luego otra que por redes sociales también me da un poco de bola. Pero ¿y tu experiencia con la comunidad, audiencia, que debe ser extensa? Ya. O sea, bueno, cuando tenía lo del blog sí que había una comunidad. En redes sociales o en podcast tiene mucho más sentido el concepto de comunidad. También puedes venderle cosas. O sea, es gente que si publicas un libro pues te lo comprará. O sea, es interesante tener muchos seguidores, no solo por el ego, sino por todo lo que implica. Por el negocio, claro. Podemos decir. Por los libros, claro. En cuanto a impacto, tú decías, me gusta más, y yo lo entiendo, porque a mí también en realidad, me gusta más hablarle a gente que casi sabes quiénes son, que te conoces, que te entiendes, que tú formas parte de esa comunidad, que no a alguien que te sintoniza por ahí. Pero en cuanto a impacto, igual tiene más impacto lo otro. Es decir, que alguien está escuchando la radio, no tiene ningún interés en el cambio climático, pero se fía de La Vivir o del programa que sea y de repente encuentra a alguien hablando de cambio climático y tal. Mira, yo vengo de Valencia hoy, ayer estuve en un acto en el Oceanographic con Millás y Arzuaga. Claro, la gente estaba llenísimo. O sea, no sé si eran 600 plazas y llenas y con gente de pie. Los organizadores eran el contexto del Ocean Fest, de temas de cambio climático y tal, y querían que hablaran de cambio climático y el legado en el planeta y nuestra relación con la naturaleza, cosa que ellos no dominan. Bueno, Arzuaga un poco más. Pero claro, la gente vino igual a verles a ellos. Y el ratito que hablamos de eso, pues yo creo que se quedaron con unos mensajes que son gente que nunca hubiera ido a un podcast o una conferencia de cambio climático. Entonces, el que donde no te lo esperes, fuera de tu comunidad, te metan algo así, pues tiene valor también. Yo creo que al final está todo hilado, ¿no? Porque claro. Esa persona que no te la esperas, que escucha un programa de radio y que le despierta la curiosidad, temas medioambientales o de otro tipo, a lo mejor luego viene a un podcast relacionado con esa temática. Pero que al final está todo hilado y por supuesto hay algo con lo que creo que es muy difícil competir con la radio, que es la actualidad, ¿no? O sea, por muy hábil que tú seas manejando un episodio de podcast, al final la radio es el medio que nos da pues mucha más actualidad y inmediatez. O sea que bueno, yo creo que cada cosa tiene su ventaja y sus desventajas, pero al final si lo sabes aprovechar, esa comunidad se queda contigo y puedes seguir prosperando, ¿no? Y creciendo a la vez. Claro, y hay hueco para todos, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora me gustaría coger el relevo que nos han dejado los compañeros de cuidado con las macros ocultas, porque ya lo han dicho ellos, la información fluye más rápido que nunca, los bulos y la desinformación científica son un reto constante. Y a mí me gustaría que me contarais cómo afrontáis vosotros, desde vuestra posición de divulgadores, esta avalancha de contenidos falsos, cómo contrarrestar esa guerra de desinformación.
en la medida en que vosotras sois divulgadores y estáis ofreciendo contenido, hemos dicho, riguroso, de actualidad científica, pero en cualquier caso con evidencia científica, ¿no? ¿Cómo situáis ahí, en esa ola que no termina? Con derrotismo. Sí. Jolín, un poco sí. Ponemos así cara de pollito mojado. Así como... En la mesa de antes lo han dicho, yo creo que es verdad. Jugamos en desventaja. Se pueden inventar cosas, hacerlo más viral y tal. Y yo creo que es parecido a las renovables y los combustibles fósiles. Nosotros seríamos las renovables. Y no depende de nosotros. No creo que nosotros tengamos el poder de hacerlo mucho mejor para que superemos en viralidad a los bulos. No lo vamos a conseguir, como las renovables no van a hacer la energía más barata ahora con lo que hay. En paralelismo. Entonces, ¿dónde voy con este paralelismo? Es que yo no creo mucho en el bottom-up en algunos temas, en el poder de las personas, ¿vale? Para cambiar las cosas a veces. Yo creo que hay veces cosas gordas que se tienen que cambiar de arriba a abajo. Entonces, si realmente el CSIC o al Ministerio de Ciencia o a la FECIT o a lo que sea le interesa este tema y cree que es importante, que pongan mucho más recursos, que es el paralelismo a decir, oye, apoyemos, pongamos mucho más dinero público en fomentar las renovables hasta que sean más competitivas que el tal o lo que sea. Es decir, yo, y cuando me dieron el premio aquí lo dije, ¿vale? Y porque había los estaban ahí responsables los que no me los hacían presupuestos los sí, deciden. No me hicieron ni caso, pero uno de los mensajes era, si tanto os preocupa la cultura científica y los bulos, no me vengáis a mí a decir, haz mejor tu trabajo para que... ¿Cómo lo hacéis vosotros? O sea, necesitamos mucho más recursos y a lo mejor no es España, igual es Europa, ¿sabes? Pues igual que tiene líneas de decir, vamos a hacer una línea de bienestar animal. No digo que no se tenga que hacer, pero igual que hay una línea de bienestar animal en las granjas o en los laboratorios, pues, y se ponen muchos recursos en eso, pues una línea muy fuerte en ir contra los bulos y que los expertos sepan cuál es la mejor manera de lograrlo, porque a lo mejor yo no sé cuál es, porque además estaría sesgado. Diría, dadme dinero a mí para poder hacer proyectos mejores. Y dice, no, es que esto no es lo más eficiente. Lo más eficiente es atacar directamente al bulo en lugar... Yo no lo sé, ¿sabes? Pero aquí sí que es cuestión de ponerse en serio. Bueno, yo... Marisa, ¿dónde están las dos así? Con el tema de los bulos y la desinformación, a ver, creo que como divulgadora ahí sí tengo una responsabilidad de cuando surge algún bulo importante, ¿no? O relacionado con mi temática, dar argumentos en contra de ese bulo, pero creo que nunca señalando con el dedo, ¿no?, a esas personas que creen en ese bulo, porque yo no puedo presuponer que la gente de a pie tiene por qué saber que eso es verdad o es mentira, ¿no? No tiene por qué saberlo. Entonces, creo que hay una labor importante de hacer un contenido que no critique o acuse a esas personas que se están creyendo ese bulo, sino simplemente informativo y de una credibilidad que tú ya te has creado con una marca personal durante mucho tiempo. Luego, por otro lado, creo que también hay una responsabilidad importante por parte de otros divulgadores que a lo mejor no saben de la temática de no meterse en ciertos fregados, ¿no? Por así decirlo. Ese punto es clave. Claro, porque a lo mejor pues no sabes de una temática, yo no hablo de temáticas que no conozco, hablo de biología porque no tengo ni idea. Y creo que a lo mejor no solo divulgadores, sino personas que tienen comunidades muy potentes a sus espaldas, pues que propagan cierto tipo de información. Y yo creo que ahí sí que hay que hacer una lucha importante, porque una persona que tenga una comunidad de 5 millones de personas detrás y que a lo mejor comparta algo porque cree que es verdad, eso es bastante peligroso. En el ámbito medioambiental y meteorológico, desafortunadamente, hay muchísima desinformación. Está el tema del cambio climático, ha existido siempre, sí, ha existido siempre, pero el que estamos viviendo ahora se ha producido en un corto periodo de tiempo provocado por los seres humanos. Todo tiene matices. Entonces, claro, lo que ocurre es que ese bulo se propaga y nos quedamos con una parte de esa información. Cuando tuvimos la DANA, tan importante en Valencia, los radares de EMET no funcionaban. Bueno, sí, están funcionando en esta zona. Entonces tienes que estar argumentando constantemente. Pero yo creo que eso hay que hacerlo. Y ese ejercicio hay que hacerlo. O al menos yo me siento responsable de que debo hacerlo. Y luego ya habrá quien se lo crea y habrá quien no. Ahí ya poco podemos hacer. Claro, Sandra.
Sí, sí, me sumo un poco a lo que dicen, pero por ampliar otros conceptos. Creo que hay algo que es importante, que es que cada uno puede hacer algo en su, me sale en catalán, en el seu rodolet, como en su jardín, ¿no? Y que, por tanto, está bien cuando lanzamos mensajes de que se pueden hacer desde otras instancias, pero siempre asumir que podemos hacer desde la nuestra. En el caso del podcast de Observadores del Mar es dar información veraz. Es verdad que como quedamos en el contenido es información de biología, de las especies, de los hábitats, no entramos como un poco en estos espacios de bulos. A lo mejor sí que hemos hablado de cambio climático, que en este caso sí, pero creo que, por un lado, se tendría que responder, pero por el otro, si entramos en la constante respuesta, entramos en su marco de pensamiento y en su marco de sus ideas. Entonces, claro, no hay tiempo para hablar de todo. Si tú te pones a hablar de lo que han hablado los otros, que es mentira, y les respondes, solo estás alimentando ese marco de pensamiento. Entonces, es algo que creo que no hay la mejor solución o la única solución, ¿no? Que hay gente que tiene que estar haciendo eso, pero hay mucha otra gente que tenemos que estar dando la información veraz constantemente y, como decías, el hecho de demostrar con la trayectoria que eres de una información de fiar, ¿no? Pues ya la gente irá a ti a ver cuál es la información veraz. Sí. Y yo, perdón. No, diga, es que me venía a la cabeza, que se me había olvidado. Yo creo que hay algo importante también, y es que la gente sí que cree en la ciencia. O sea, cuando tú vas al médico crees en la ciencia, cuando te subes al avión crees en la ciencia, cuando enciendes la luz crees en la ciencia. En general creemos en la ciencia. El problema es que hay ciertas temáticas relacionadas con la ciencia que se han politizado y se han convertido en ideologías políticas. Entonces ahí es donde la desinformación aprovecha para segmentar a la población. Pérez. Sí, me he perdido. Porque este es un tema, claro, el tema de la politización sí que es como un otro... sí, lo que iba a decir es que a mí me gustaría que esta pregunta que nos has hecho, yo creo que nosotros la respondemos desde intuiciones, ¿vale? Y seguramente algo de razón tenemos los tres y tal, pero que si... Yo escribí una vez un artículo diciendo, hacemos divulgación acientífica, en el sentido que no medimos el impacto de lo que hacemos, o no sé, igual vosotras sí. Bueno, en redes sí se mide muy bien, se toma el pulso, ¿no? Pero se mide si tiene más visitas o menos visitas. Más interacción, más claro, pero eso no. El impacto o sea, tú cambias la manera de pensar de alguien, o sea, la gente que se dedica, y hay algunos que se dedican a analizar científicamente la divulgación científica, yo creo que a lo mejor el dinero tiene que ir para ellos en lugar de para nosotros, no lo sé, pero que nos digan, o que los digan a los medios que nos contratan o a quien sea, qué es lo más eficiente con más seguridad de la que tenemos nosotros. Porque al final, si me piden a mí y me quieren, porque pues que tú llevas mucho tiempo, seguro que sabes, pues iré a lo fácil, a lo que ya sé hacer, y no. Entonces, ese concepto de tomárnoslo muy en serio y analizarlo con gente que sepa no necesariamente nosotros, sino con gente que lo estudie. Y mira, es que el artículo era, porque conocí en Punta Arenas, en Chile, a un investigador de Reino Unido que analizaba el impacto de actividades educativas. Y él en concreto se hizo famoso porque analizó el impacto de una actividad en un zoo sobre la concienciación por el medio ambiente y por la importancia de preservar a los animales, que tenía una actividad que tenía mucho éxito, ¿vale? Hacían unas cosas con pájaros y estaban todos los niños allí encantados. Tenía muchos likes, digamos, ¿vale? Pero cuando él midió si esos niños, del antes o al después, había algún cambio en cuanto a concienciación ambiental, o si habían aprendido algo, ¿vale? O si pensaban que era más importante... Nulo. Cero.
Y yo les decía a los que hacen monólogos científicos, estos de Big Bang y tal, que están allí y hacen su monólogo de humor y tal, digo, ¿habéis medido si esto? Porque dicen, esto, no, sí, todo el mundo os gusta, a todo el mundo les gusta. Los indicadores de resultado versus los indicadores de impacto. Entonces, claro, los resultados son fáciles de calcular y rápidos y todo, y nos pueden dar números estupendos, pero el de impacto es dificilísimo porque es a medio plazo, busca ver qué evidencia te da Sí, es muy difícil. No lo quiero hacer yo. Debe ser un coñazo. Bueno, hemos tocado el tema de la evaluación de la divulgación científica. Es aquí clave. está Pura, que es nuestra vicepresidenta junta, y es un melón complicadillo. Podemos hacer y los ensayos clínicos en medicina también, pero se tienen que hacer. Si no, ¿qué vas a darle? ¿Una pastilla sin saber si funciona o no? Venga, os pregunto otra cosita y yo luego ya dejamos al público que nos cuente. La ciencia es esencial para dar solución a los problemas que tenemos, pero es verdad que no vivimos momentos muy luminosos y hay veces también, ya otra vez pongo a lo mejor el foco demasiado en vuestra responsabilidad como divulgadores, pero al final como lo sois, y estamos aquí hablando de divulgación, pues me gustaría también saber cómo afrontáis el hecho de comunicar contenidos y datos que no siempre son positivos, que no siempre pues son alegres e incluso que en cierta medida pueden ser alarmantes. ¿Cómo medimos ahí la información, ¿no? Esto es una cosa también que he hablado muchas veces con Fernando Valladares. ¿Cómo atinar en dar la información periodísticamente desde la perspectiva del periodista no tienes conflicto aquí. Si es un dato negativo, lo sueltas. Si tienes que decir que el nuevo acelerador de partículas que quiere construir el CERN es un disparate porque hay unas críticas internas y que es carísimo y que ese dinero estaría mejor invertido en otra manera, lo tienes que decir. No eres un cheerleader de la ciencia como periodista científico. Tienes que ser crítico. Y si si se equivoca, pues que en cuanto a divulgación, que tienes una misión, puedes, no sé, igual vosotros podéis valorar que esto perjudica a la misión final y sí que la divulgación es un poco más cheerleader de la ciencia. Decir, hombre, pues si la misión final es que la gente nos crea y tome estas decisiones, pues ahora decirle que hemos hecho pasos atrás o que a lo mejor no era tan cierto, pues igual nos perjudica, ¿no? Bueno, es que así es la ciencia, ¿no? Sí, yo creo que divulgando ciencia lo que divulgas es conocimiento. Entonces, el conocimiento es, esto es lo que hay, ¿no? Y incluso diciendo esto es lo que hay, habrá quien diga que es positivo y habrá quien diga que es negativo, ¿no? También tenemos como ese deber moral de contextualizar los datos y la información para explicar si esos datos y esa información son positivas o negativas en nuestro contexto, ¿no? Pero aparte de dar esa información de la manera más objetiva posible y contextualizada, yo creo que el valor añadido que podemos dar, incluso cuando son cosas muy negativas, es la propuesta. Yo creo que siempre trabajar con la propuesta es importante. La propuesta suele ser positiva, porque hay una esperanza a mejorar. Tú propones algo para mejorar esa situación, si es buena para mantenerla o incluso para potenciarla. En el último programa estuvimos hablando de una alga invasora que se llama Rugulocteryx okamurae. No sé si os suena, tiene así nombre de pueblo galo de Asterix y Obelix, pero es conocida como alga asiática también, que es más fácil. Claro, es una alga que está generando una invasión en las costas españolas actualmente brutal, con unos impactos ecológicos, económicos y sociales enormes, y entonces eso es todo negativo. Pero resulta que, hablando de los estudios que se están realizando actualmente, pues salió en la conversación, pero un montonazo de estudios de en qué se puede utilizar este alga, ¿no? Pues en cosmética, en alimentación, porque resulta que si la pruebas pica. Y eso fue un tema bastante gracioso. Y entonces hubo un momento que parecía que era algo positivo, ¿no? Porque mira, que hay un montón de alga
que está proliferando y resulta que hay un montón de estudios que parece que dan uso a esta alga, ¿no? Y yo tuve que decir, un momento, que esto parece que está siendo positivo y resulta que la situación es dramática, ¿no? Entonces volvamos también a situar el foco. Entonces yo creo que ahí está como un poco ese equilibrio, ¿no? De lanzar propuestas, soluciones, qué se está haciendo, qué se puede hacer, pero siempre contextualizar la situación. Si es negativa y tenemos que saberla, porque si no, no haces nada. Mar, tu experiencia, porque los temas también de cambio climático te tocan, claro, te atraviesan, diría yo, y ahí sí no que... suelen ser mensajes buenos, en general, Claro, no son temas positivos. A ver, yo siempre digo que la ciencia no es cuestión de creencias, ¿no? Al final son datos que tú tienes que mostrar, datos realistas, imparciales, sin ningún tipo de posicionamiento y que tú le cuentas a la gente. Pero sí que es cierto que en materia medioambiental y con temas de cambio climático puedes desmoralizar mucho a la persona que te está escuchando. Entonces, lo cual no quita que tú le tengas que contar la situación que hay. No quita que le tengas que contar que va a haber más olas de calor, más intensas, más severas, que seguramente haya más inundaciones porque las lluvias se tornen más torrenciales, este tipo de cosas. Pero le tienes que dar alguna herramienta. Le tienes que dar una herramienta para ser positivo, vislumbrar algo de esperanza, porque si no lo que generas en la gente es una inacción. La gente dice, ostras, va a pasar todo esto, pues yo me quedo de brazos cruzados en mi casa porque, total, si ya va a pasar todo esto, ¿qué más da? Si yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque al final dependemos de grandes potencias también, que contaminan muchísimo, entonces yo me quedo en mi casa y no hago nada, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dar herramientas, sobre todo para que cada uno se sienta un poquito responsable de su parcela y que pueda hacer algo. Y siempre un poquito de optimismo, de decir, bueno, el mundo ha salido de situaciones también complicadas, nosotros tenemos ese poder de poder cambiar las cosas, vamos a intentar promover este tipo de cambios, pero hay que dar la información que es la que es y la que la ciencia nos da, y esa es la que hay en medio ambiente. Claro. ¿Qué te parece, ahora discutíamos el otro día, la serie Hope? Sí, Javier Peña. Claro, que está saliendo ahora en televisión española, que claro, parte de esta premisa, Totalmente. decir... Sus vídeos ya parten de esta premisa. Está jodidísimo. La realidad, una cosa es la realidad y la otra es qué tienes que mostrar para que la gente tome acción o pueda y tienes que ser un poco más optimista que realista. Entonces, pero allí, claro, desde una perspectiva más periodística, a mí me gusta mucho la idea detrás de la serie, pero digo, bueno, pero no es la realidad. Yo creo que hay una parte que sí que es la realidad y otra que es más difícil conseguir porque posiblemente haga falta mucha financiación económica, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta ante contar este tipo de información climática complicada es eso, hope, esperanza. Además, estuve hace muy poquito en una charla de Jane Goodall que se llamaba Razones para la esperanza y justo argumentaba este tipo de cosas, ¿no? Si no damos esperanza, no se hace nada. Entonces, te quiero decir, nos quedaríamos en la misma situación. Aunque no sea la verdad. Pero es que yo creo que sí que es la verdad. Claro, pero si todos, sí, pero no es entiéndeme. mentira, o sea, Estamos a 3 minutos del final. Que estás seleccionando unos datos que te hacen verlo de esta manera, cuando hay otros datos. La realidad es que... Yo creo que tienes que hay mostrar la perfiles realidad para todo que hay, también. Los datos que hay, que es la evolución, pues si estás hablando de España, a la que va España, y lo que es necesario hacer para no revertir la situación, porque no se puede ya, sino para no ir a peor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros, el ser humano se enfrentó en 1985 al agujero de la capa de ozono, que se sentaron, firmaron, acordaron una serie de acuerdos, logramos revertirlo. Esta situación es diferente, es más complicada, y por no meterme tampoco mucho en la temática, pero al final yo creo que hay que demostrar que gran parte de la población quiere vivir en un mundo sano y en un mundo sostenible. No queremos estar respirando aire contaminado, que es lo que hacemos todos, 9 de cada 10 personas respiramos todos los días aire contaminado. No queremos eso, queremos un mundo saludable. ¿Qué hay que hacer para eso? Pues muchas cosas. Y dentro de todas esas muchas cosas hay mucha parte política y mucha parte económica que también hay que mostrarle a la gente. ¿Qué decisiones tenemos que tomar nosotros como ciudadanos? ¿Qué debemos hacer? Pues eso también hay que informar. Ahora os voy a pedir, para ir cerrando, que os pongáis en el lado de oyentes y ya que estamos en este festival de podcast, que nos recomendéis algún podcast sobre ciencia que os guste, que sigáis o que recomendaríais. Pues, tira. Sandra. Lancé esta pregunta al equipo porque como somos un equipo amplio, dije, y así que haya una respuesta desde otra perspectiva. Y varias compañeras hablaron del podcast de Catástrofe Ultravioleta y es bastante chulo. Recomendable, sí. Mar.
A ver, yo tengo varios. Tengo el de mi amigo Alex Ribeiro, un gran divulgador astrónomo que se llama Astrobitácora, que está muy bien, son temáticas parecidas a las que yo abordo, pero la verdad es que el tío lo hace fenomenal, que también está en iVoox. Coffee Break, Señal y Ruido, que también me gusta mucho. Y luego, bueno, este quizás no es de ciencia directamente, pero sí que se entrevistan a muchos científicos, que es el podcast de Alex Fidalgo, que también es amigo, es Lo que tú digas, que me gusta porque hace entrevistas así a expertos y, bueno, pues dar visibilidad a todas esas personas yo creo que es importante. Pere. Yo no soy gran consumidor de podcast, pero yo creo que el único que me enganché hace tiempo era Planet Money, de la NPR. A mí me gustaban mucho la producción que tenían, claro, con los recursos que tienen. Yo escuchaba más podcasts en inglés sí, el Planet Money, por ejemplo, seguro que algunos lo conocéis, y esas producciones... Ojalá. Eso ya lo haría yo. Sí, para hacerlo. Bueno, a ver, a lo mejor el año que viene estás contándolo aquí en Estación Podcast, 5ª edición, quién sabe. ¿No? Bueno, para cerrar, vamos a soñar un poco, porque es gratis y en el mundo del podcast también es posible. Entonces, a mí me gustaría que me dijerais cómo imagináis o cómo os gustaría que fuera el futuro de ese ecosistema sonoro del que hemos hablado de la divulgación para los próximos años. ¿Sugerencias, sueños, expectativas ahí? ¿Algún titular que me pudierais dar para cerrar? Pues yo diría, por ejemplo, que en el ámbito de ciencia, aunque ya las mujeres estamos muy bien representadas en muchos ámbitos, pero me gustaría ver a más compañeras divulgadoras haciendo podcast. Veo a muchos compañeros divulgadores, pero a menos divulgadoras, al menos en mi ámbito, no hablo de todas las ciencias, pero en el mío sí me gustaría. Y luego, pues que al final los podcasts de ciencia no sean solo para gente que le interesa la ciencia, lo que comentabas antes, ¿no? Esa persona que se queda porque te escucha en la radio, pues crear a lo mejor una especie de red social que te permita interactuar con mucha más gente de alguna manera para atrapar a todas esas personas que a lo mejor a priori pues no tienen ese interés. No sé, es lo que se me ocurre. Sandra. La verdad es que hago un +1 a todo lo que has dicho, especialmente de las voces femeninas, ¿no? Que es verdad que cuesta encontrar a tantas como masculinas. Y también una parte de variabilidad y diversificar mensajes para llegar a perfiles diferentes, ¿no? O sea, pues que haya uno súper catastrofista, otro que sea súper hope, otro que tal, porque que cada uno capte a grupos y perfiles diferentes para un mismo objetivo, que es mayor conocimiento científico, que hace mejorar siempre la sociedad, porque cuanto más información, mejor toma de decisiones y más desarrollo social, ¿no? Pere, ¿tú tienes ahí algún...? Haces un +1 también, yo hago también +1, +2. Ese concepto de llegar a más audiencias y más diversas, yo creo que es potente, sí. Bueno, pues esperemos que podamos volver al CSIC y de la compañía y de la mano de Estación Podcast para contarlo. Muchísimas gracias, Pere, muchas gracias, Mar, y muchas gracias, Sandra, por esta conversación. Y la dejamos aquí y gracias a vosotros por habernos escuchado. Y vamos con la siguiente sesión en un ratito. Muchas gracias. Gracias. Foto. ¿Sentados o de pie? De pie.